Módulo analizador de fase. El análisis de fase es una herramienta muy útil al tratar de diagnosticar condiciones de defecto de una máquina. Para lograr un diagnóstico exacto y distinguir correctamente entre los defectos como desbalance, desalineación y eje doblado, la medición de fase es un instrumento imprescindible. Comparando dos formas de onda, podemos ver la diferencia de tiempo entre ellas. Mediremos normalmente dos fuentes de vibración de la misma máquina. Podremos determinar la diferencia de fase midiendo primero el período, es decir, el tiempo de un ciclo completo, y comparando eso a la diferencia de tiempo entre las ondas. Esta operación la realiza el DSP Logger Expert en forma totalmente automática, mostrando directamente la diferencia de fase como un valor angular. Como ejemplo práctico, trataremos de determinar la existencia de un desbalanceo en un ventilador. Otro ejemplo de utilidad del análisis de fase es poder determinar si un desbalanceo es de fuerza o de cupla, ya que sabiendo esto, podemos definir la necesidad de balancear en un plano, desbalanceo de fuerza, o en dos planos, desbalanceo de cupla. En primer lugar, al ingresar al módulo de fase, accedemos a la opción Fase Relativa, donde se deberán introducir los datos del equipo a ensayar y las RPM estimadas de giro. Este dato es importante, ya que el sistema, con esta información, filtrará la onda correspondiente a la vibración originada por el giro del rotor. Para este ensayo, los sensores se deben colocar uno en cada soporte y en la misma dirección, horizontal por ejemplo. Luego de ingresados los datos del equipo a ensayar y las RPM estimadas, con el rotor ya en marcha, pasamos a la pantalla de medición, donde el sistema mostrará la amplitud medida por cada sensor, un diagrama polar donde se podrán apreciar vectores representativos de cada amplitud, con sus ángulos correspondientes y la diferencia de fase entre los sensores. Ante la presencia de una cupla, la diferencia de fase entre los sensores debería ser de 180 grados, más o menos 30 grados. Desde esta pantalla se puede acceder a ver el trend de la diferencia de fase a fin de confirmar que ésta sea estable. Es importante tener en cuenta que una variación de más de 20 grados en la diferencia de fase obtenida invalida el diagnóstico. También podemos visualizar las formas de ondas tomadas por cada sensor. Cabe mencionar que un desbalanceo debiera producir una forma de onda casi senoidal. Una vez concluido el ensayo, se guardan los resultados para poder descargarlos en una PC a modo de reporte.